Este miércoles 11 de septiembre en Tapa a Tapa, Isaías capítulo 8, verso 1 hasta el capítulo 9, verso 21. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al verso 10. El Salmo 55, verso 1 al 23. Y finalmente Proverbios 23, verso 4 y verso 5. Tapa a Tapa es una serie que tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que podamos día a día compartir la meditación en la palabra de nuestro Dios. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en lo que llaman algunos el ombligo de la semana, porque estamos a la mitad justamente de la semana, en el día miércoles, la mitad de la semana laboral en el día miércoles, y nos gozamos porque día a día podemos seguir compartiendo la lectura de la palabra de nuestro buen Dios y Salvador. Bueno, les decía yo que dentro de los profetas bíblicos, sin duda que el mayor de ellos es Isaías. Por la dimensión del libro, por la profundidad, por la belleza literaria, por su muy fuerte mensaje mesiánico, y justamente el día de hoy es un texto para disfrutar, precioso. Seguiremos también con Corintios y llegaremos, como siempre, a los textos de la poesía hebrea, que son los salmos y los proverbios. Empieza el libro con una historia extraña, y parte de esta personalidad de los profetas es que eran personas raras, personas extrañas. Hacían cosas que nos llamarían mucho la atención el día de hoy, como que yo llegara el domingo al culto, me pusiera en el púlpito con una cartulina sobre mi cabeza y con un nombre ahí extraño, y todo el mundo dijera: ¿y el pastor qué tiene ahora? Bueno, así le dijeron a Isaías. Luego fue, concibió un hijo con su esposa y le puso ese nombre que había puesto sobre su cabeza. Las cosas que a veces un profeta tiene que hacer para llamar la atención del pueblo y comunicar el mensaje que tiene de parte del Señor. Manera Salal Has Bas, el nombre. Y lo que sigue en la lectura de hoy tiene partes preciosas, especialmente las que tienen que ver con la enseñanza mesiánica. También hay algunos pasajes duros que el Señor le da a su pueblo. Dice el verso 12: no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. ¿A qué le tememos? Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. A veces el temor nos lo contagian otros, y sin saber a qué le teme, por el mero hecho de ver su reacción temerosa, nos contagiamos y comenzamos a temer lo que otros temen, y no son nuestros verdaderos temores. Dice el profeta, dando palabra del Señor: teman al Señor, porque es a Él a quien realmente deben temerle. Más adelante en el verso 20 dice el pasaje: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo. Parte de la misión de la iglesia es la educación.
Y nosotros somos educados en la palabra de Dios. Es ella nuestra norma de fe y nuestra norma de práctica. Pero hay gente de alrededor que le gusta contradecir la palabra y dice el profeta, viven en completa oscuridad y andan dando traspiés. Por eso no te conformes con oír el mensaje, que ya de por sí es una gran bendición, porque la fe viene por el oír, pero permite que la palabra te vaya formando, te vaya educando, para que no andes en tu vida dando traspiés, viviendo en la oscuridad. Disculpen. El capítulo 9 dice algo muy hermoso, verso 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación, tiempo de juicio de Dios, no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Seguro que ya trajo a tu mente el pasaje de Mateo, en donde justamente este es el texto que el evangelista refiere en relación con el inicio del ministerio de Jesús, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que estaban viviendo en oscuridad. Y el verso 6, este lo usamos mucho en los cultos navideños, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sin duda que este ha sido un oráculo mesiánico favorito en la historia de la iglesia cristiana y del pueblo de Dios. Cuando habla de este retornito que vendrá justamente a ocupar como niño, que va a descansar en él, en sus hombros, el gobierno del Señor. Pero vean los títulos. Yo daba una clase ayer justamente y hacía referencia a los títulos de Jesús, de Cristo. Y aquí, del Mesías, consejero maravilloso. ¿Necesitas consejo? No hay otro igual que se iguale. Dios poderoso. Su poder lo dejó a un lado para hacerse hombre, para encarnarse en Jesús y tomar forma humana y forma de siervo. Vean qué acto tan maravilloso de su amor por nosotros. Padre eterno, porque Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno y es un príncipe de paz. Compartía yo después de mi clase ayer con un grupo de pastores y uno de ellos que nos compartió parte de su ministerio y su vida, nos decía al final con mucha ternura, dice, hermanos, quiero decirles que yo amo mucho a Dios, al Dios del Shalom. Y cómo me gustaría que la gente conozca y ame al Dios del Shalom. Shalom, recuerdan ustedes que es la palabra paz. La palabra hebrea no es sinónimo exacto de la paz en español, porque el Shalom es una palabra mucho más amplia, que no solamente significa que no hay conflicto, sino significa la presencia de Dios gobernándolo todo, trayendo justamente la paz a su pueblo, a la humanidad. Y me parece una muy bella expresión de su corazón. Amo mucho al Dios del Shalom, al Dios que nos llena de su paz. Bueno, Corintios, Pablo ahora va a decirnos algo también muy extraordinario. Así como Isaías aparece como un profeta muy singular, con eventos y actos en su vida muy peculiares, también Pablo lo es. Y ya ha estado defendiendo por mucho tiempo su ministerio, y ahora, como para dejar ahí una marquita, para que pueda la iglesia comparar lo que es Pablo con los falsos maestros, dice en el verso 7 de Corintios 12, segunda, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas
Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio un espíritu en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme, a impedir que me volviera orgulloso. ¿Han oído la expresión que el Señor no le da alas a los alacranes? Es una expresión muy fuerte, no muy negativa, pero me recordó esta frase porque Pablo dice, Dios me llevó a una experiencia espiritual en el cielo impresionantemente extraordinaria, que aún es difícil concebirla, pero después me aterrizó para que no me quede en la nube de la experiencia con el Señor. Me aterrizó en mi humanidad y me hizo darme cuenta de ese aguijón que tengo y que no me ha querido quitar y que lo ha hecho para mantenerme en humildad. Qué cosa tan profunda y qué enseñanza tan hermosa. Porque también así obra Dios. Él nos lleva a las alturas de sus revelaciones, de su palabra, de su enseñanza. Cuando decimos esto es sublime y luego nos aterriza en nuestra más profunda humanidad, cuando nos confronta con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, con nuestras carencias y debilidades, para que ninguno se suba al tabique y pierda la dimensión de la realidad. Pablo lo comparte con mucha claridad y dice al final de este párrafo, en el verso 10, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Salmo 55 tenemos 23 versos en la lectura de hoy y he escogido algunos que he llamado gotitas de miel, y aquí hay gotitas que no son de miel, pero son del Señor y entonces se vuelven de miel. Qué rápido me escaparía, dice el salmista, lejos de esta furiosa tormenta de odio. ¿Qué has sentido con las ganas de salir corriendo cuando una realidad es insoportable? Si tuvieras alas, te encantaría salir volando. Así dice el salmista que se siente y así ha vivido. Dice, sin embargo, algo muy importante. Pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. No hay que proteger a la ciudad de los enemigos externos, dice el apóstol Pablo, el salmista, porque el verdadero peligro de una ciudad está en su propio interior. Y hermanos, ¿qué hace débil tu matrimonio? No lo que hay alrededor, sino lo que hay en el interior. ¿Qué hace débil a tu familia? No lo que hay en el exterior, la sociedad, las redes sociales, la televisión, los canales de streaming, lo que hay en el interior. ¿Qué hace débil a una iglesia? No lo que hay en su exterior, problemas sociales, económicos, espirituales, hasta demoníacos, pero hasta el demonio, el Señor nos ha dado autoridad sobre él. Lo que hace débil a una iglesia son sus carencias internas. Y en el verso 13, aquí otra experiencia terrible para el salmista. Si tú lo has vivido, lo puedes entender. La traición de un amigo muy cercano. En cambio, eres tú, mi par, mi cuaderno, diríamos hoy, mi socio, mi compañero y amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Hasta la iglesia iban juntos. Y luego la puñalada tremenda por la espalda. También ayer, el mismo pastor que nos compartía su amor por el Dios del Shalom, nos decía: ¿quién de ustedes no ha vivido la experiencia de tener una puñalada por la espalda? Y esto es dolorosísimo, es terrible. Y alguno le dijo: mi hermano, recuérdate que a Jesús ha sido tratado mal, y nosotros no podemos esperar menos de lo que Jesús mismo recibió. Pero esto escucharlo y lo sabemos, vivirlo es algo realmente muy doloroso. Cuídate de no ser tú el amigo que traiciona, porque eso es terrible. Pero el verso 22, gotita de miel, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti.
no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Él te sostiene de su mano. Y si recordamos otro proverbio, cuando dice que el justo cae 7 veces o 6 veces, ya no me acuerdo bien, pero el Señor lo sostiene. Proverbios 23, 2 versos, dice de una manera muy sencilla: no te desgastes tratando de hacerte, no vale la pena que te explotes a ti mismo. Esto es algo de lo que trajo la modernidad. Como hay muchos trabajadores independientes autónomos y trabajan por su cuenta o son freelance, a veces son los peores jefes porque se explotan a sí mismos. Y también el trabajo a veces nos lleva a perder de vista que la vida no se hizo para trabajar, sino el trabajo se hizo para vivir. Así que no perdamos la sabiduría de la palabra de nuestro Dios. El domingo no se pierdan el mensaje que el Señor nos va a dar, porque vamos a hablar de la cuarta puerta, que es la puerta del cielo. Siempre hay una pregunta difícil, ¿no es cierto? Cuando estamos en la secundaria, en la prepa, con los amigos, en la universidad, en el trabajo, y alguien que sabe que somos creyentes se acerca y nos dice: oye, ¿de veras tú crees en el cielo? ¿Y crees en el infierno? Y bueno, pues contestamos con el vigor que nuestra fe nos permite contestar. A veces contestamos con mucha resolución y decisión. Pues claro que creo, pues, que ¿a poco tú no crees? ¿No? Sería una respuesta que podríamos decir, pero entendamos que para muchas personas la esperanza del cielo y la advertencia del infierno resultan creencias por lo menos muy debatibles, ¿no? Como muy vistas como algo muy infantil, o para muchas personas que adolece de ignorancia. Pero vamos a ver lo que dice la palabra y la importancia que esto tiene, la puerta del cielo. Lo veremos en el culto de las 10, porque en la tarde tendremos un evento especial por motivo de las fiestas patrias, y será justamente allá en la colonia San Antonio. Ahí tendremos el evento en Cancún para celebrar nuestras fiestas de independencia. Y el domingo, sin excusa ni pretexto, como bien dice la palabra, nos preparamos y aprendamos, y vamos a prepararnos y aprender cómo tratar con un tema muy, muy serio y muy presente, que es la ansiedad. Vamos a disfrutar de esta enseñanza. Vean el video, ya está en el canal de Jezreel, para que vayan listos a su clase presencial. Por lo pronto, les mando un abrazo muy cariñoso.